La verdad es que tenía rato que no me reía tanto con una paciente, porque ya tú sabes, a veces nos reímos con nuestras pacientes, no de ellas, por las cosas graciosas que dicen o que cuentan. Y en este caso en particular, esta paciente salió de la consulta, yo la vi un tanto movida porque cerramos con, bueno, ya la decisión está tomada, cuando estés lista para salir de tu zona de confort, se resuelve. Y después al rato me mandó una nota como de 4 minutos diciéndome, mira Gisela, esta sesión no me gustó, no me gustó, o sea, estoy molesta, o yo no sé si fue que yo no entendí, pero tú me tienes que explicar ¿qué es eso de que yo estoy en una zona de confort? ¿Cómo que yo no he hecho nada? Yo hago mucho. O sea, mira, yo he avanzado, pero acuérdate, yo soy una cuidadora y eso es agotador, eso es un trabajo sumamente agotador y nadie sabe lo que uno pasa por estar cuidando a una persona. Entonces, bueno, yo no sé qué vas a hacer, si me das otra cita para hablar de esto, porque yo necesito que me aclares qué es eso de la zona de confort, porque yo no me siento en una zona de confort. Yo hago demasiado, tú sabes lo agotada que estoy. Y así siguió por un rato, hasta que, bueno, al final, cuando ya nos volvimos a ver en la consulta, más calmada, pudimos trabajar exactamente a qué estaba refiriéndome yo y qué era lo que había pasado en esa sesión para que yo dijera algo como eso. Y por supuesto, bueno, ya a partir de allí dije, este tema hay que trabajarlo porque me parece que hay una distorsión en el concepto que está muy mal utilizada, por cierto, porque es que así como mi paciente parece que se entiende que es que la gente es floja o es una vaga o es tan cómoda que no quiere hacer nada para cambiar las cosas y se está utilizando más bien para descalificar o en este caso autodescalificarse y culpabilizarse, porque entonces es como que si la gente de verdad no tiene la voluntad de hacer las cosas. Y la verdad es que pasan muchas cosas para que una persona tenga tanto miedo a ejecutar. Así que la zona de confort es un estado mental que se refiere a ese estado en el cual las personas se sienten más tranquilas, menos ansiosas, porque están haciendo cosas repetidas, que son seguras, que ya son conocidas, que no representan ningún desafío y que evidentemente en el paso del tiempo se van a empezar a sentir de todas maneras muy deprimidas, muy estancadas y van a seguir apareciendo estados de ansiedad, sobre todo cuando ven que el tiempo pasa y la gente no ha avanzado. Entonces, me parece importante aclarar el concepto porque al final, pues, no debemos utilizarlo para atacar, sino todo lo contrario. Como todo concepto psicológico, una vez que se hace consciente lo que está detrás, pues la persona puede avanzar. Yo creo que hay que cambiarle el nombre a la zona de confort por la zona de pseudo confort, porque en realidad es como una ilusión para la persona mantenerse en este estado. La zona de confort implica, entre otras cosas, ponerse muchas excusas. Termina siendo como la excusa para lo cual las personas evitan arriesgarse, tomar decisiones, salir a vivir o hacer lo que tendría que hacer para cambiar su situación de una forma bastante radical y contundente. Entonces, como no se atreve a correr ese riesgo, simplemente opta por mantenerse en un estado de ansiedad neutral, pero sigue siendo ansiedad, ojo. Y en ese estado de ansiedad neutral, la gente se siente que está haciendo cosas, que está rindiendo, porque está ejecutando cosas que son rutinarias, que son conocidas, que de alguna manera no implican hacer transformaciones, porque bueno, ya tú sabes que cada vez que hay un cambio van a ocurrir muchas cosas. Y la gente se convence a sí misma de yo sí estoy haciendo. Y yo estoy haciendo, pero lejos de la incertidumbre. En la incertidumbre es un miedo muy particular porque al final todos los seres humanos vamos a estar en estos estados cuando no sabemos lo que va a venir.
De eso se trata la incertidumbre. Es ese miedito por lo nuevo, por lo diferente, pero que como yo no sé cuál va a ser el resultado, entonces se me va a disparar el miedo porque no sé qué es lo que viene. No tenemos una bolita de cristal. Tenemos la capacidad de anticipar posibles resultados, pero de verdad nunca vamos a saber cuál va a ser el resultado final una vez que ejecutemos la acción. Por eso, entonces, la gente que está en la zona de confort, lo que está evitando realmente muchas veces es esta incertidumbre por lo que viene, de lo cual nadie tiene control, y eso le dispara todas sus inseguridades, sus incompetencias, sus temores a fracasar o no hacer las cosas de una determinada manera. Eso es una de las primeras cosas que te vas a encontrar allí en la zona de confort. Excusas, como la de mi paciente, que me dijo por lo menos 3 veces en esa nota de audio que es que como ella es una cuidadora, entonces está como atrapada en esa situación. La otra cosa que está en la zona de confort es la autorrecriminación. Muchas veces esto es de forma inconsciente, pero son pensamientos automáticos o un discurso muchas veces permanente o muchas veces repetido que tiene frases como no puedo, es difícil, no soy capaz, no voy a poder, por qué los demás sí y yo no. Y estas comparaciones, por supuesto, son terriblemente nocivas porque entonces los otros sí avanzan y yo no. De ahí viene un poco la sensación de estancamiento. Entonces, estas autorrecriminaciones lo que hacen es retroalimentar los miedos, las inseguridades y la visión negativa que tiene la persona sobre sí misma. Y por supuesto, dentro de la zona de confort, lo que hay es un gran miedo o un conjunto de miedos. Miedos bastante complejos, yo diría que existenciales. Miedo a vivir, miedo a ser exitosa, miedo a la felicidad, miedo a la independencia. Yo diría que hay dos cosas importantes que son las que impiden que la gente avance. La primera son las imágenes negativas sobre sí misma o sobre sí mismo en el futuro. Y esto creo que es lo más importante porque además la gente ansiosa o con trastornos de ansiedad, recuerda, una de sus características o de sus síntomas más significativos es la visión catastrófica del futuro. Todo lo que imaginan, ¿verdad? Como tenemos todos los seres humanos la capacidad de imaginar un posible futuro, bueno, las personas ansiosas, temerosas, inseguras, con baja autoestima, etcétera, en esa imagen el final siempre termina siendo negativo. Es decir, se pueden imaginar obteniendo lo que quieren, pero inmediatamente aparece otra imagen negativa que no pueden controlar, porque es como automático muchas veces. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar muchas veces esto? Por ejemplo, cuando yo le decía a mi paciente, bueno, imagínate que tú logras, ¿verdad? Resolver dejando a tu mamá con otra cuidadora, tú te mudas y entonces haces lo que quieres. ¿Cómo te ves al final? ¿Haciendo qué? ¿Qué va a pasar si tú tienes la libertad de tiempo, de espacio, la tranquilidad para poder cumplir tu sueño, que es escribir? Y entonces ella me decía, claro, exitosa vendiendo libros, ajá, muy bien, ¿y qué más? ¿Y qué más va a pasar? Empiezas a vender libros y entonces, bueno, entonces, claro, me van a reconocer, sí, claro, vas a ser pública, mucho más pública. Y entonces de pronto me dice, ya va, pero ¿y cómo les voy a, o sea, qué voy a responder yo cuando me pregunten por qué yo estoy haciendo eso? ¿Y quién te va a preguntar eso? Y entonces se queda así y claro, ellas saben quiénes son esas personas que tienen nombre y apellido, que pudieran venir a cuestionarle por qué tú estás escribiendo, por qué te metiste a escritora. Y ella no va a saber qué responder. Y por supuesto, ahí viene el trabajo. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que dar explicaciones de lo que tú haces o dejas de hacer en tu vida? No, me da miedo. Ya, aquí, lo siento, yo no sé qué voy a responder. Pero es que no hay nada que responder. La gente adulta no da explicaciones de por qué hace o no hace las cosas. Sí, pero no puedo sacármelo. O sea, me las imagino,
a ellas paradas frente a mí preguntándome por qué yo estoy escribiendo cosas y cosas que además tienen que ver con el ambiente donde ella se desenvuelve. Por supuesto, este, haciendo los cambios pertinentes que hacen todos los escritores. Pero llegar a esta imagen fue realmente lo más revelador para que ella entendiera lo que es la zona de confort, porque esa es una decisión demasiado importante, hacerte pública y aceptar, en este caso, que yo quiero ser escritora. Cambié de profesión, me fui de la casa, no estoy cuidando a mi mamá y estoy haciendo lo que yo quiero. Te voy a poner otro ejemplo con un caso parecido, con otra paciente que también desea profundamente emigrar a México porque es un país que por alguna razón ella conecta con el arte, con estas cosas que a ella le encantan como buena arquitecta, pero tiene una oferta de su familia de irse para Colombia. Ajá. Y entonces yo no quiero irme para Colombia, me decía, pero ya va, háblame como una adulta. ¿Por qué no te quieres ir para Colombia o por qué tú quieres ir para México? Pero me lo dices como una persona adulta. Y entonces ella, ajá, ok, sí, me dio todos sus argumentos, pero ¿cuál es el gran impedimento al final? El tener que dar una razón y una explicación de por qué ella no está aceptando la oferta de la familia, sino que ella quiere hacer otra cosa completamente independiente sola en otro país. Esa imagen, ese posible resultado es lo que a ella también la detiene para terminar de ejecutar la migración si quiere realmente conseguir lo que desea y ser feliz. Entonces, ves que no es tan sencillo, que hay que hurgar y revisar mucho para llegar a una imagen como esta que explica el por qué la persona se ve a sí misma incapacitada en un escenario imaginario absolutamente irracional, pero que en su mente tiene todo el sentido del mundo. Entonces, estas imágenes negativas no están allí todos los días. Hay que ir hacia la profundidad y por eso es necesario entonces trabajarlo terapéuticamente, porque hay que mover muchos pensamientos, ideas, asociaciones, porque la mente, como se maneja con imágenes, va generando una tras otra. Y así como funciona desde el punto de vista terapéutico, funciona para que el cerebro pase de un pensamiento a otro, uno peor que el otro, y termina entonces la gente paralizada y no haciendo lo que quiere. El otro elemento que yo considero que impide el avance de la persona es que también en estos cambios hay una imagen de verse a sí mismas solas o solos, porque además todas estas decisiones son absolutamente individuales. Entonces el verse solas o en solitario, sin redes de apoyo, quizás entonces haciendo lo que tanto han temido y no va a haber un soporte, no va a haber a quien culpar o qué excusa inventar para poder hacer lo que quieren. Claro, también les recuerda realmente que hay una soledad existencial, porque cuando tú quieres hacer de verdad lo que te apasiona, lo que tú sueñas, lo que tú consideras que tu corazón te dice que es lo que te va a hacer feliz, realmente la gente está muy sola y es un recordatorio de que esta decisión es tuya porque es tu vida. Sin embargo, muchas de estas pacientes, hombres y mujeres que no hacen lo que quieren y no terminan de solucionar porque la decisión ya está tomada, es realmente verse en ese escenario muchas veces donde tienen que estar dando explicaciones o comportándose todavía como unas niñas o unos niños que tienen que justificar lo que están haciendo o no están haciendo. Por lo tanto, esto definitivamente tiene un gran poder para paralizar a las personas. Así que definitivamente en estos casos se necesita ayuda profesional, se necesita acompañamiento. Pero mientras tomas la decisión, por ejemplo, de ir a terapia, yo voy a aprovechar de invitarte a ver una serie de audioayudas que no están en los libros todavía, que se llama Cuando cuidar a los demás enferma. Precisamente, bueno, por este caso
de mi paciente, que es la cuidadora de su mamá. Y bueno, esto tiene toda una serie de consecuencias del síndrome del cuidador que te lo explico en esa serie que está en mi página web, laculpaestuya.com. Y también recuerda que ya están los libros a la venta de la serie La culpa es tuya. En este caso en particular, creo que el libro número 4 es el pertinente. Y también, por supuesto, tengo que invitarte a suscribirte no solamente a mi página web, sino también a este canal en YouTube y veas todo lo que tengo publicado aquí, las audioayudas también en formato audiovisual. Este podcast lo dijo mi paciente porque, bueno, aquí trabajamos temas que son comunes para mucha gente. Y si te gusta el contenido de este podcast, también sería lindo que lo compartieras y le dieras un like. Si tú sientes que estás en una zona de confort en este momento, yo te voy a sugerir que tengas presente tres cosas que te pueden ayudar como a moverte hacia la zona de la acción precisamente. La primera es que realmente las personas, sobre todo con trastornos de ansiedad o muy ansiosas, necesitan o tienen que trabajar, y esto es una estrategia que realmente es lo más útil y lo que realmente les da resultados a mis pacientes, es hacer pequeñas acciones previas. O sea, hay que ir pasito a pasito, como en su mente el final es catastrófico y es muy fácil que la mente se vaya hasta allá. Entonces hay que empezar por acciones o tareas muy pequeñas que también son necesarias. De hecho, son las tareas previas. Por ejemplo, si tú te quieres mudar, ¿verdad? Pero no tienes todavía el dinero, no significa que no puedas empezar a investigar cómo está el mercado, a empezar a ver opciones, cómo quieres tú que sea ese lugar donde quisieras mudarte, etcétera. Buscar asesoría, hacer llamadas, consultar a expertos o a otras personas que ya lo hayan hecho. O sea, esas pequeñas tareas son tremendos avances, aunque no lo parezcan, porque en condiciones de normalidad, una persona que no es ansiosa sabe que tiene que hacer paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, pedir una cita, investigar, preguntar, ¿sí? A las personas que saben antes de tomar una decisión definitiva, porque hay que evaluar muchas opciones o hay que analizar una gran cantidad de información para poder terminar escogiendo cuál es la acción que se va a llevar a cabo para solucionar el problema definitivamente. Entonces se necesita información veraz, información precisa. Hay que dejar de imaginar el futuro de las cosas, ¿sí? No es que no tengas una meta, un deseo, es necesario porque es lo que nos va a guiar. Pero es como que si yo digo, mi meta es mudarme, y yo simplemente me imagino mudada viviendo sola, pero no puedo permitir que la mente me lleve a me voy a ver mudada sin poder pagar entonces el alquiler y seguramente me voy a tener que mudar otra vez y voy a terminar debajo de un puente y voy a tener que hacer una mudanza y no sé dónde guardar las cosas. O sea, eso es un pensamiento o un diálogo propio de una persona que está metida en su ansiedad y que no le permite entonces resolver o empezar a hacer las cosas pequeñas para llegar hasta una meta. Entonces, esto es una de las estrategias más importantes y efectivamente cuando mi paciente volvió, ella que ya estaba más calmada me dijo, no, sí, ya entendí. Ya llamé a una persona y ya estuve viendo tal o cual cosa para yo conseguir lo que quiero. Entonces ya estaba mucho más tranquila, pero es que hay que hacer. Aquí esto es muy importante en el tema de solución de problemas y toma de decisiones, aclarártelo porque esto es un proceso sumamente complejo que tiene como dos fases, la fase mental y la fase de ejecución. Entonces en la fase mental todo funciona maravillosamente y podemos vivir en el mundo perfecto. Pero la realidad, que es donde accionamos, tiene otras características y es allí precisamente donde mucha gente se pierde, de pasar de algo racional que está en la mente a concretarlo en la realidad.
Entonces, por eso es que tenemos que trabajar paso uno, paso 2, paso 3A, paso 3B, paso 3C, paso 4, para ir sumando y que la gente se sienta que está logrando y que tiene más claro el camino, ¿verdad? Y dependemos ahí del factor tiempo. La otra estrategia que realmente ha sido útil para muchas personas que tienen problemas de ansiedad o problemas de atención, que les cuesta focalizar y se pierden en sus propios pensamientos en 20 escenarios diferentes, ¿verdad? Como te digo, generalmente uno peor que el otro, es que hay que sacar esas ideas, ese plan de la cabeza. Eso significa graficarlo, ponerlo en blanco y negro, hacer un mapa mental, hacer un cuadrito, hacer un flujograma, lo que tú quieras. Pero fuera de tu cabeza, de forma holística lo vas a ir dibujando, ¿verdad? Con todos los pasos que hay que hacer o con todas las acciones o con toda la lista de cosas que se van a necesitar, recursos, materiales, etcétera, y que lo puedas ver afuera todo completo para no perderte. Es como un recordatorio que ayuda a las personas, como que, ya va, o sea, me fui otra vez, ¿dónde estoy? Aquí, en este punto. Esto facilita mucho las cosas y la gente puede ver resultados y es como que si tienes que volver, vuelves 3 veces para no perderte en tus pensamientos, porque como ya te dije, los pensamientos con imágenes van a súper velocidad. Por eso es que muchas veces se convierten en automáticos e inconscientes y la gente no se está dando cuenta de que ya se armó un mundo paralelo en su cabeza y en realidad no está viviendo y no está haciendo lo que tiene que hacer para vivir la realidad concreta en la que cada uno está. Y por último, y el por qué no es tan rápido a veces este proceso es porque hay una tarea que hacer que es el reconocer y aceptar en el camino tus inhabilidades, tus incompetencias, tus inseguridades, tus fracasos, tu ritmo o como tú eres como persona. Y esto no es algo que ocurre con tanta facilidad ni tan rápido, porque la gente tiene mucho rato luchando contra sí misma, contra lo que no es realmente, pero que cree que es. Y esto, por supuesto, genera mucho malestar y mucho movimiento emocional, rabia, tristeza, decepción, humillación, vergüenza, etcétera. Entonces, los procesos de aceptación de sí misma en terapia no son como aceptar las cookies en una página web. Ojalá fuera así, donde yo le doy a aceptar y ya, para poder seguir viendo lo que me interesa. No, esto es un proceso profundo, muy emocional, que requiere acompañamiento, que va a hacer que las personas vuelvan otra vez a lo mismo de vez en cuando. Y entonces es como, doy 3 pasitos y retrocedo uno. Y ahora sí me quiero, pero de pronto pasó algo, entonces ya dejé de quererme, ya dejé de confiar en mí otra vez. Entonces, se necesita tiempo, se necesita estar acompañado para poder hacer todo ese proceso mental de aceptarte tal cual como eres y aceptar quién eres. En este caso en particular, descubrir que mi paciente, que no estudió, no sabe nada de escribir, pero tiene un talento innato que siempre estuvo allí, pero que fue de alguna manera descalificado, bloqueado, minimizado, pues quiere emerger en este momento y está lista para hacer realmente lo que ella siempre quiso ser escritora. Y lo hacen demasiado bien, tan bien que ya la han publicado. Entonces, aún pudiendo ver y resolver esto, no significa que haya sido aceptado, digerido, asimilado, incorporado en todo tu ser. Y ese proceso de aceptación toma tiempo y es mucho mejor hacerlo acompañada.
o acompañado. Por eso te pongo a la disposición, como siempre, mi página web y la sección de psicoterapia online para que con mi equipo colaborador puedas concertar una cita y recibas orientación, ayuda o apoyo profesional para de verdad lograr lo que tú quieres y sobre todo salir de tu zona de confort. Que puedes estar allí el tiempo que quieras. Nadie te lo va a impedir, es tu derecho. Solamente ten en cuenta que mientras más permanezcas allí, peor te vas a sentir y el tiempo no perdona. El tiempo sigue corriendo. Entonces busca la ayuda en mi página web laculpaestuya.com o puedes también adquirir los libros de la serie La culpa es tuya, que tiene muchos temas relacionados con todo lo que yo hablo aquí en Lo dijo mi paciente podcast. Espero que te haya encantado este episodio, como me encantó a mí poder compartirlo y aclararte todas tus dudas sobre este concepto. Nos vemos en el próximo.